Muy buenos días, queridos hermanos, y en esta mañana vamos a compartir una meditación en la palabra de Dios, en la cual le he puesto el siguiente título. ¿Qué debemos predicar? Obviamente lo que debemos predicar en todo tiempo es la palabra de Dios, y en ella encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 4, el siguiente pasaje dice: «Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio». Obviamente el Evangelio de Jesús, el mensaje de salvación, había llegado a la región de Samaria, producto de que Dios había permitido que los cristianos, podríamos utilizar una frase actual, saliesen de su zona de confort, permitiendo la persecución, y producto de esa persecución los cristianos tuvieron que ir hacia otras regiones y la palabra de Dios era anunciada. Dos cosas para destacar de esta porción bíblica. La primera, muchas veces las adversidades y aún las luchas y las pruebas que nos tocan atravesar, a primera instancia no llegamos a ver a cabalidad cuáles son los propósitos de Dios para con ellas. Ahora, cuando conocemos toda la historia, nos damos cuenta de que el propósito de Dios era que la palabra de Dios y el Evangelio de su Santo Hijo Jesús fuese anunciado a toda criatura. Amados, lo primero que debemos guardar y que debemos de tener es recordar el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y llevar el Evangelio a toda criatura, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que anunciamos en este Evangelio? Podríamos utilizar, como cuando estábamos en la escuela primaria, la conjugación de los verbos. Lo primero que vamos a ver es Cristo Jesús en el pasado. ¿Qué es lo que anunciamos? Anunciamos al Cristo crucificado. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, leemos lo siguiente: «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura». Obviamente no solamente para el tiempo del apóstol Pablo es esto, sino para el tiempo presente. El hombre necesita oír que Cristo fue crucificado, porque sin cruz no hay salvación. Sin crucifixión no hay perdón de pecados. Sin Cristo en el sacrificio vicario por nuestras vidas, obviamente no puede haber salvación. Entonces, lo primero que vemos dentro de esto es el Cristo crucificado, el Cristo pasado. Ahora, vamos al Cristo del presente. El Cristo del presente es el Cristo resucitado, el Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, el Cristo al cual estamos aguardando para que venga a buscar a aquellos que amamos su venida, como dice su palabra. Y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y vamos a ver algunos versículos salteados. En primera instancia vamos a ver los versículos 23 y 24, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: «A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella». Y saltamos a los versículos 32 y 33, donde encontramos: «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís». Mis amados, el Cristo resucitado es el mensaje que debemos anunciar en todo momento. Ahora, ¿por qué es tan importante en estos tiempos tan adversos que nos
toca anunciar al Cristo resucitado, porque nuestras vidas están escondidas en la victoria de Cristo Jesús. Un pasaje que aquellos que me conocen saben que me gusta reiterar cada vez que me toca exponer la palabra de Dios, es el pasaje que el apóstol Pablo recuerda a los lectores de la carta de la iglesia que se encontraba en Galacia. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 23, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, predicar al Cristo victorioso es tener una vida escondida en la victoria de Jesús, teniendo por destino seguro la vida eterna. Obviamente, hemos visto hasta ahora dos tiempos, el tiempo pasado, el tiempo presente. ¿Y qué es lo que la Iglesia del Señor y obviamente los cristianos debemos anunciar? Cristo, su venida. Escribiéndole a los tesalonicenses en el capítulo 4, desde los versículos 14 al 18, el apóstol Pablo le dice lo siguiente a los cristianos de su tiempo, pero esto es también para nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Algo que la Iglesia del Señor no debe de dejar de anunciar a toda criatura es que Cristo viene nuevamente. Ahora, no voy a entrar en el terreno escatológico de desarrollar el pasaje desde una perspectiva profética, pero quiero hacer algunas aclaraciones breves. La primera, el apóstol Pablo le estaba escribiendo esto a los tesalonicenses porque tenían tristeza o congoja de lo que había pasado con aquellos que habían muerto en ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo se toma el tiempo de explicarles y decirles que aquellos que murieron cuando Cristo venga serán aquellos que resucitarán primero. Luego nosotros, aquellos que estamos aguardando su venida. ¿Por qué es tan importante anunciar esto? Muchas veces este pasaje de la palabra de Dios, podríamos decir, parece un pasaje censurado o un pasaje que no se quiere compartir por miedo a que las personas crean que estamos creyendo una historia de ciencia ficción. Ahora permítanme, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, es palabra del Señor, y de la misma manera quiero hacer foco, podríamos decir, recalcar el versículo 15 y el versículo 18. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No son palabras del apóstol Pablo. El mismo Dios es el que le está diciendo esto a la iglesia. Y de la misma manera vuelve a recalcar en el versículo 18, en donde dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La iglesia del Señor anuncia al Cristo crucificado, el Cristo del pasado. Anuncia al Cristo del presente, el Cristo resucitado. Y anunciamos al Cristo del futuro, al Cristo
que vendrá otra vez. Pero tres cosas que anunciamos, además de esto, es el arrepentimiento. Cuando Jesús casi principia su ministerio, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, Jesús dice a sus oyentes: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera acción que Jesús le dice a sus oyentes: arrepiéntanse. La palabra arrepentirse no es el arrepentimiento, podríamos decir, de pedir disculpas, sino el arrepentimiento que es para salvación. El arrepentimiento es el cambio de vida que solamente puede ser producido cuando Jesús entra en nuestros corazones y cambia nuestro ser interior. Lo siguiente que anunciamos es la fe. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mis amados, tenemos que alentarnos en la palabra de Dios, a creer en Jesús, y más allá de esta situación mundial difícil que nos toca vivir, debemos tener esa fe segura y debemos predicarla a toda criatura para que muchos puedan tener seguridad de vida en esta tierra y seguridad de salvación en la eternidad. Y lo último que compartimos, obviamente tenemos muchas más cosas para anunciarles, es la paz. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 36, dice la palabra de Dios: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dice, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y quiero concluir con la pregunta del principio: ¿qué es lo que debemos predicar? La palabra de Dios, y como centro de todas las cosas, a Cristo como Rey y Señor. Amados, Dios te bendiga en esta mañana grandemente. Vuelvo a despedirme nuevamente. Soy Víctor Cañizares, anhelando lo mejor para tu vida en este día del Señor.